Hola chicos, bienvenidos a una semana más de la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema los tejidos vegetales embrionarios. No olvides identificar la semana con la que estamos trabajando. Estamos en la semana número 5. Los tejidos vegetales, al igual que los tejidos animales, son conjuntos celulares que anatómicamente son parecidos y cumplen funciones específicas en las plantas. En otras cosas, las células en los tejidos vegetales se diferencian de las células animales por presentar una pared celular muy firme, que está formada por un carbohidrato llamado celulosa, por poseer grandes vacuolas y finalmente porque muchas de ellas tienen orgánulos llamados cloroplastos. Existen diferentes tipos de células vegetales, las cuales pueden distinguirse por la forma. Algunas son poliédricas, otras tubulares y algunas aplanadas. Las células en los tejidos vegetales están fuertemente cohesionadas unas con otras de manera perdurable, formando grupos macizos o láminas. Una de las características notorias de los tejidos vegetales es que pueden estar formadas por células vivas o por células muertas o restos celulares. Evidentemente, los tejidos con células vivas tendrán funciones como son el desarrollo de la planta, la fotosíntesis, el almacenamiento de sustancias, la respiración, el crecimiento y reparación de daños. Mientras que los tejidos formados por células muertas proporcionan soporte y resistencia a la planta gracias a sus paredes lignificadas y engrosadas, formando vasos conductores para la savia bruta. Existen algunos criterios para la clasificación y estudio de los tejidos vegetales, pero básicamente estos se basan tomando en cuenta su origen y las funciones que desempeñan. Se han sistematizado en tejidos embrionarios o meristemáticos y tejidos permanentes o definitivos. Tejidos embrionarios. Tenemos dos: tejido meristemático primario y tejido meristemático secundario. Los tejidos embrionarios vegetales se denominan meristemáticos, palabras derivadas del griego meristemos, que significa formadores. Estos tejidos se forman por células pequeñas que tienen la alta capacidad de dividirse, son poco especializadas, presentan pared celular delgada, núcleos grandes y vacuolas pequeñas. Ahora vamos a hablar del tejido meristemático primario. Es el tejido encargado del crecimiento de la semilla y desarrollo longitudinal de la planta. Se ubica en los extremos o partes terminales de las raíces y en las yemas o ápices que formarán tallos, hojas o frutos. El tejido meristemático primario tiene como particularidad presentar células con un núcleo grande, pared celular delgada, presencia de muchas vacuolas pequeñas y células estrechamente relacionadas entre ellas. Al ubicarse estas células en los ápices o extremos de los tallos, el tejido
se encuentra expuesto a la intemperie, mientras que el ubicado en la raíz, meristemo radical, está protegido por una capa de células epiteliales y por el suelo mismo. A su vez, el tejido meristemático primario se clasifica en dos variedades, según la ubicación: meristemos apicales y meristemos intercalares. ¿Qué nos dicen los meristemos primarios apicales? Se encuentran en los extremos del embrión y posteriormente en la punta de las raíces y ramas. Son las responsables de originar los tejidos del vegetal. Ahora vamos a hablar de los tejidos meristemos intercalares. Estos se ubican donde las células vegetales están diferenciadas o también en los entrenudos de las plantas como las gramíneas, apoyando el crecimiento longitudinal del vegetal. Ahora vamos a hablar del tejido meristemático secundario. Este está constituido por células originarias de la multiplicación de células vegetales adultas que han recuperado momentáneamente la capacidad de reproducirse. Su función principal es dar grosor a los vegetales y la formación de vasos conductores en su interior. Este tejido se encuentra de forma paralela a los órganos de los cuales se encuentran principalmente en tallos, raíces y ocasionalmente en hojas. Existen dos variedades de tejidos meristemáticos secundarios. Veamos el primero. Tenemos el cambium felógeno. Da origen al tejido secundario que protege a tallos y raíces de mayor diámetro y que es exclusivo de los vegetales dicotiledóneos. El felógeno se observa al microscopio como una capa de células meristemáticas que se desarrollan en la zona cortical primaria a partir del floema secundario. Este tejido constituye una superficie externa protectora del cuerpo secundario de la planta, reemplazando la epidermis y la corteza en ramas leñosas y raíces. Ahora vamos a hablar sobre el cambium vascular. Es el que producirá posteriormente los tejidos de conducción, al xilema secundario y el floema secundario. De tal manera que el xilema se irá ubicando hacia el interior del tallo, hasta llegar a ser en los árboles la verdadera madera formada de células muertas, que genera engrosamiento a las raíces y muy especialmente a los tallos. Es necesario remarcar que el floema secundario se va ubicando hacia la periferia del tallo, por ende, la verdadera circulación de los nutrientes en los vegetales no se realiza por el centro mismo de un tallo o tronco, sino hacia el exterior. Los árboles son sensibles a daños en sus cortezas por agentes externos biológicos, químicos o físicos. Y a pesar de que sus troncos o médulas leñosas se encuentran intactos, el individuo muere.
Recordemos, el tejido de las plantas son dos: meristemos y permanentes. Los permanentes se dividen en dos: en tejidos completos y en tejidos sencillos. Los tejidos sencillos también vamos a encontrar que se dividen en dos: en fundamental y en sostén. En los tejidos completos vemos que se dividen en tres: en protección, sostén y sostén. Hablaremos de los tejidos permanentes. Entre ellos vamos a encontrar el tejido de elaboración o parenquimático. Parénquima clorofílico, parénquima de reserva, parénquima acuífero, parénquima aerífero. Vamos a hablar del tejido de elaboración o parenquimático. Es un tejido poco especializado. Sus células no pueden dividirse. Forman amplias masas en las cortezas y médula de tallos y raíces. También forma parte media de las hojas, la pulpa de los frutos y la parte interna de las semillas. El tejido está constituido por células que presentan una membrana delgada y parecida a las células del tejido meristemático, por lo que se les considera precursoras del resto de tejidos vegetales. Pueden recuperar la habilidad de división y formar nuevas células. Existen 4 tipos de parénquima. Parénquimo clorofílico. Es especializado en el proceso de la fotosíntesis gracias a que sus células contienen numerosos cloroplastos. Parénquima de reserva. Sus células se sintetizan y almacenan variedad de sustancias que son fabricadas por el vegetal y que servirán de reserva alimenticia. Dichas sustancias pueden ser lípidos, proteínas y carbohidratos. Parénquima acuífero. Su función es almacenar agua. Sus células son grandes, de paredes delgadas y frecuentemente este tejido se encuentra en vegetales de clima seco. Parénquima aerífero. Sus células contienen espacios vacíos membranosos llamados vacuolas que están llenos de aire. Se encuentra en especies vegetales acuáticas y subacuáticas que le permiten flotar. Tejido de sostén. En el tejido de sostén nos encontramos sarcolénquima. Es fuerte y flexible, es decir, puede cambiar de forma sin romperse. Tiene generalmente posición periférica. Está ubicado directamente debajo de la epidermis o está separado de ella por una o dos capas de células en tallos y partes de flores y frutos. La función es el sostén de las hojas y tallos. Esclerénquima. Es un tejido duro y rígido
cuya función fundamental es de sostén y protección de los órganos de la planta. Cuando las células de este tejido llegan a la madurez, mueren y quedan sus paredes celulares engrosadas como soporte para la pared vegetal. Ahora vamos a hablar del tejido de protección. Este tejido está formado por células que recubren los órganos vegetales para protegerlos de agentes externos. También evitan la pérdida de agua y de sustancias nutritivas. Estos tejidos se componen a su vez de dos tipos de tejidos. El primer tejido es el epidérmico. Presenta una sola capa de células aplanadas, muy unidas entre sí, desprovistas de clorofila y de pared fina. Se ubica en las partes de la planta que soportan crecimiento primario, como por ejemplo la raíz, las hojas, tallos jóvenes. Su cara externa puede estar cubierta de ceras, formando capas que impermeabilizan. Las células de protección epidérmica pueden presentar prolongaciones denominadas pelo o tricoma, que tienen variadas funciones, por ejemplo, conservación de la temperatura en plantas de zonas frías. Entre las células epidérmicas de las hojas y los tallos verdes hay estomas, formadas por la disposición de dos células especiales que dejan aberturas que regulan la entrada y salida del oxígeno y el dióxido de carbono y la eliminación de vapor de agua. Ahora vamos a hablar del tejido peridérmico. Este tejido está formado de corteza externa de raíces y tallos leñosos de plantas mayores a 1 año. Se compone de capas de células muertas. Las más superficiales forman el suber o corcho, también conocido como tejido suberoso. Este tejido se encuentra impregnado en las paredes celulares de un carbohidrato denominado suberina, que es totalmente impermeable. Le confiere esa característica especial y es usado en la industria de vinos y madera. Ahora vamos a hablar del tejido de conducción. Sus células forman vasos conductores que transportan la savia bruta o inorgánica y la savia elaborada u orgánica por toda la planta. A su vez, los tejidos de conducción se dividen en dos tipos, en xilema y en floema. Tenemos al xilema. Se encarga de trasladar la savia bruta, que es una mezcla formada por agua y una diversa variedad de sales minerales inorgánicas que la raíz absorbe en el suelo. El floema es un tejido formado por células vivas, encargadas del transporte de la savia elaborada y su reparto por todas las células de la planta. Hemos terminado con la clase del día de hoy. Recuerda
que las tareas asignadas de la clase las vas a encontrar en la plataforma Educay. No olvides que por tu bien y por el mío, quédate en casa. Nos vemos en la próxima clase.